Esto es Perspectivas RTM, entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo. Amados oyentes, una vez más en Perspectivas RTM, hoy estamos precisamente con entrevistas y les aseguro que va a estar muy edificante y muy interesante para todos ustedes que hoy están conectados. Me encuentro en la mesa de trabajo de RTM Colombia con Leonel, quien está detrás del máster, Estela, mi compañera en este espacio de preguntas. Estelita, ¿cómo estás? Muy bien, Kimberly, qué bueno una vez más estar en Perspectivas RTM con muchísimas sorpresas, como tú lo dices, con una invitada súper especial. Y pues dispuestos a aprender. ¿De qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es el ámbito de la vida espiritual de los niños. Lo veo más por ese lado con nuestra invitada muy especial, Pamela Viana. Bienvenida, Pamela. Gracias a todos los que nos están escuchando, gracias a ustedes por invitarme y por este tiempo aquí que espero sea de edificación para los que nos escuchan y también para nosotros que estamos aquí compartiendo. ¿Qué tal si comenzamos por conocer quién es Pamela? Bueno, ¿qué les puedo contar de mí? Creo que lo más importante cuando me presento y es algo en lo que hago énfasis es que soy una mamá feliz, normal, con todas las dificultades y los retos que esto implica. Soy esposa hace 16 años. Tengo 3 hijos, uno ya de 15 años, las otras ya van a cumplir 11 y 12. Ya soy mamá de adolescentes. Y empiezo por allí porque allí es donde Dios empieza a llamar mi corazón aún más hacia este ministerio. Yo comencé a servir tal vez cuando tenía 12 años, muy chiquita. Fue mi primer acercamiento con los niños y el servicio dentro de la escuela infantil. Tenía una iglesia donde habían muchos niños y comencé a servir y recuerdo que le colaboraba a mi mamá a esto de hacer las clases. Entonces, ayúdame a hacer una sopita de letras, ayúdame a hacer un crucigrama. Y allí nace este amor por los niños, aunque yo estaba muy pequeña, pero yo me creía grandísima. Entonces yo empecé a involucrarme con ese tema de dictar clases, del amor por los niños, de estar con ellos. Y es algo que Dios sembró a los 12 años y nunca se fue de mi corazón. Pasaron muchos años, estudié mercadeo y publicidad, estudié también diseño gráfico, siempre hice parte de la alabanza, pero hacia la juventud no tenía muy claro qué tenía que ver todas estas áreas en mi vida juntas. Me caso, nace mi primer hijo, estoy en una clase de teología y allí en esta clase Dios habla a mi corazón y me dice: ¿por qué estás tú a los 27, 28 años escuchando una verdad que debiste entender desde que tenías como 6 años? Y me devuelvo a la casa, veo a mi hijo y le digo a mi esposo: yo quiero hacer algo. Y me dice que yo le dije: la clase de hoy de teología me encantó. Le dije: pero me parece el colmo que yo lo esté aprendiendo ahorita junto con señores de 40, 50 años, cuando esto es algo que debió estar sembrado en mi niñez para marcar lo que iba a ser mi carrera, mi juventud y cómo iba a tomar muchas decisiones. Así que allí, en este salón, empieza: ¿quién es Pamela? Y empiezo a decir: yo quiero hacer algo por los niños, yo quiero. Y entonces empieza a juntar todo esto, la parte de diseño gráfico, las clases que dictaba, el sueño que Dios pone, todo empieza a tener mucho sentido. Y hablo con el pastor, le digo: pastor, yo quiero hacer las clases de escuela dominical de este año. Y me dice: porque le dije: acá te traje una muestra. Y le llevé el primer capítulo de este libro que todavía está. Y me dice: eso no es un capítulo, esto es un libro. Trabaja en ese libro, cuando lo termines me dices y hablamos. Yo empiezo a trabajar en este libro y me toma 10 años. 10 años terminar el primer libro. Fue un libro que estuvo acompañado de muchos retos económicos, muchos retos físicos. Estuve a punto de partir con el Señor en una ocasión. Fue un libro que estuvo acompañado de la llegada de mis 2 hijas. Yo hago homeschool. Entonces todo esto era: ¿en qué momento, Señor? Y pasaban meses y el Señor volvía y me inquietaba. Y el libro y yo: sí, tengo que hacerlo. Y se los cuento porque creo que es un desafío que muchas personas que pueden estar oyendo, incluso ustedes,
pueden sentir y es como que Dios hace un llamado, pero no tenemos muy claro cómo vamos a alcanzar esto, con qué tiempo, con qué recursos, cuándo, y empiezan otras cosas, ¿no? ¿Y a quién le va a importar? ¿Quién lo va a comprar? ¿Esto para quién va a ser? ¿Yo cuándo va a terminar esto? Fueron tantas cosas que el Señor en un momento me dice, ese no es problema tuyo. Tú haz lo que te estoy pidiendo que hagas. Y fue un proceso muy lento, donde entendí que la lentitud también fue porque a través de eso también me capacité más, aprendí el tema de educación providencial, razonamiento bíblico, las etapas de los niños, empecé a profundizar cómo debo enseñarle a cada etapa, cómo llevar un gran pensamiento complejo de una manera sencilla a la niñez dependiendo la edad. Entonces, esa soy yo, soy una persona que en algún momento le dijo al Señor, no tengo ni idea cómo lo vamos a hacer, pero cuenta conmigo. Y allí empecé a trabajar con Él y ha sido un proceso hermoso de muchos años. Qué bueno, Pamela. Estaba yo aquí escuchándote y pensando, bueno, yo también desde pequeña estoy en la iglesia y crecí escuchando de la palabra de Dios y me identifico contigo porque hacia los 13 años yo ya estaba enseñando a niños, ya estaba compartiendo la palabra, pero es verdad, nosotros aprendemos y enseñamos como distractores. Como que los niños en la iglesia, bueno, váyanse a la escuela dominical, pero para que los adultos puedan escuchar la palabra sin interrupciones. Allí nosotros les enseñábamos como los jueguitos y las historias, pero sin profundizar porque ellos no entienden todavía. Entonces simplemente aquí contémosles historias y ya. Pero ahora tú nos dices, no, a los niños hay que enseñarles de verdad la teología desde pequeños. Como fui testigo de lo que enseñamos con amor, yo no voy a decir que no, creo que tenemos esta intención hermosa de decir, bueno, voy a tener a los niños, les voy a enseñar las historias bíblicas, entonces que sepan David y Goliat y todos no sabemos Jonás y no sabemos estas historias, ¿verdad? Y Dios fue hermoso lo que hizo en su momento de esta manera, pero cuando creces como crecí yo, te enfrentas a un mundo donde solamente conocer una historia no es suficiente respuesta para lo que el mundo te está pidiendo. Y la Biblia nos habla que nosotros no solamente debemos ser creyentes, sino Pedro nos enseña que también debemos ser defensores de la fe. Y ser defensor de la fe es una cosa para la que no estamos preparados, por ejemplo, cuando llegamos a la universidad y nos empiezan ya a cuestionar ¿por qué? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué haces así o por qué no haces allá? ¿Por qué tú crees en esto o por qué no crees en los otros? Y como no tenemos respuesta al por qué, nuestra fe se debilita. Porque empezamos a recibir respuestas de otros de por qué ellos sí creen en otras cosas. Y cuando empiezo a entender que la Biblia está puesta para ser razonada, vivida, entendida desde la niñez, porque en Salmos también nos habla, dice que los padres enseñen estas verdades a los hijos, porque usamos mucho Deuteronomio, yo lo amo y también lo uso mucho Deuteronomio 6, pero en Salmos dice que estas verdades han sido reveladas a los padres y los hijos. Allí entendí que la palabra de Dios por completo también era revelada a los niños, pero que lo que tenía que mejorar era en cómo íbamos a llevar estas grandes verdades a ellos. Porque si tú te das cuenta, tú hablas con niños y tienen cosas muy claras y saben mucho conocimiento, pero ese conocimiento está muy lejos de lo que la Biblia tiene. Entonces no quiero usar la palabra desperdiciado, sino tal vez hemos enfocado mucho de nuestra energía en darles conocimiento sin enseñarles sabiduría. Y que los niños están expuestos, sí, a mucha información. En el colegio, en el vecindario, también en la iglesia, pero más tiempo por fuera. Y están recibiendo la información. Hoy en los colegios, en las universidades, en esto, pues están recibiendo información contraria a Dios, donde te están diciendo Dios no existe, abiertamente. Y los niños están recibiendo esa información, entonces de pronto nosotros estamos descuidando. Dios está levantando una generación distinta, ¿sabes? Porque no es un lujo, ahorita es una necesidad que ellos empiecen a amar a Dios con su mente, que en realidad puedan entender por qué ellos deciden defender que casarse tiene valor, que ser hombre tiene valor, que ser mujer tiene valor, que tener hijos tiene propósito.
pero esto tiene que estar acompañado de pensamiento, donde yo en realidad lo creo, porque el creer empieza en la mente. Yo vuelvo una creencia después de haber pasado por mi mente y decir, esto que pienso es verdad. Y como es verdad, se vuelve una creencia. Y como lo creo, ahora sí se vuelve parte de lo que vivo. A mí lo que me impresiona realmente es que viste una necesidad o un problema y no te quedaste en el punto de criticar o juzgar, que es donde solemos quedarnos las personas en vez de votar o pensar una solución o algo, sino que sí, está el problema de cuál es la solución. Pero estamos hablando de unos libros en este espacio radial y nuestros oyentes no pueden ver los libros. Quisiera saber cómo describirías tú los libros que has hecho, que has escrito. Bueno, qué buena pregunta, porque además es como un reto, no lo había hecho. Porque lo primero que podría decirte es que visualmente son libros que llaman al niño a querer acercarse y lo hemos visto. Creo que Dios tiene la misma misión en la creación. Tú vas a un parque, vas a un lugar natural y como que te refleja quién es Dios desde lo que ves, así no tengas idea de dónde estás. Y creo que lo primero que quisimos hacer con estos libros fue que desde la carátula hacia adentro quisiera llamar al niño a acercarse. Son 3 libros diseñados con mucho cariño. Tiene una cosa que a mí me gusta mucho, es lettering también. Tiene letras modernas, tiene parte de los niños dependiendo la edad en la que también están. Tenemos 3 libros. Uno se llama Conoce quién es Dios. En este vas a poder encontrar 8 atributos de Dios y en la portada están algunos símbolos de esos atributos de Dios, como justo, como el pan de vida, como Salvador. Y por dentro lo vas a encontrar lleno de colores, de dibujos, de manualidades. Me encanta porque a mí muchas mamás me dicen como, es que yo no soy muy creativa. Y yo le digo, no, es que Dios no todos nos hizo iguales. No te preocupes, el libro te dice cómo ser creativo y es una respuesta como esa parte de hazlo así, ponle esto, ponle aquello, recórtalo, píntalo, úntalo, ¿no? Y los otros 2 libros que tenemos, que es El reino que nunca cambia y Piensa como el rey piensa, son 2 libros diseñados a partir de los 8 en adelante. Entonces tiene una ilustración intermedia entre esta edad donde ya no eres tan pequeño, pero tampoco estás tan grande y quieres seguir viendo también colores, dibujos y todo esto. Entonces es un libro que además dentro tiene muchos juegos y creo que esa es una de las cosas que a los niños más les gusta. Yo les pongo un reto cuando lo compran y les da mucha risa porque les digo, yo te doy el libro pero con una condición. Y me miran, no puedes hacer todos los juegos. ¿Cómo así? Porque ellos quieren coger y de una arrancar a hacer todos los juegos. Entonces es como un gancho para la siguiente clase, ¿no? Puedes hacer 1, pero no 2. Puedes hacer, entonces, porque son juegos distintos, son desafiantes también para la mente. Entonces tienen que hallar cosas, tienen que descifrar. Entonces se les vuelve como un reto cada clase, ¿no? Entonces eso es lo que más o menos vas a encontrar en estos libros de cosmovisión bíblica para niños. Pamela, ¿y estos libros están diseñados para profesores de escuela dominical, para padres de familia o para los niños? Me encanta responderte que para los 3. Entonces, están diseñados tanto para colegio, los tenemos en el currículum de conocimiento bíblico, para las iglesias y cubre el año completo de clases, que esto creo que es algo que las iglesias aman porque pueden decir, es 100% bíblico, no hay nada interpretativo, vamos a poner un buen fundamento y tengo cubierto un año de clase. Entonces es fantástico. Y para los padres, que creo que son la fuente de la educación, está diseñado de una manera que sea muy sencilla, sentarse más o menos 20, media hora con sus hijos para poder hablarlo, para poder jugar, para poder comentarlo mutuamente, decir yo pienso, tú piensas, ¿qué piensas de qué respondiste en esto? Y poder tener algo que creo que necesitamos mucho rescatar y son tiempos en familia para estudiar la palabra de Dios, ¿no? Se lo hemos delegado como papás a la iglesia y el colegio, los que tienen a sus hijos en colegios cristianos, sienten que ya esta labor está cubierta, pero este libro tiene ese espacio de decir, ven, hagámoslo, ven, conozcamos juntos a Dios. Entonces está diseñado de esa manera. ¿Los libros tienen un orden en específico o se puede adquirir el que quiera en el momento o cómo es el orden? Bueno, sí tienen un orden. Digamos que tenemos ahorita 2 líneas.
Tenemos el de Conoce quién es Dios, es un libro diseñado para 4 años en adelante. Apoya el proceso de lectoescritura, la idea sería que comenzaran con este. Pero tú me dices, no, mi hijo ya pasó por allí, ese ya está más grande. Entonces están estos otros 2 que ya empieza a partir de los 8 años y la idea sí es hacer primero el libro 1 y luego el libro 2. Básicamente porque en el libro 1 tienes un fundamento importante para el segundo, pero también porque hoy en día hay una cuestión a raíz de la forma en la que educamos y es que enseñamos de manera con preguntas, por ejemplo, de selección múltiple. Entonces, de los que están aquí, ¿cuál es el tal? Selecciónalo, Jean. Une esto con esto. Entonces tú lo unes. Y hemos perdido la habilidad de pensar con preguntas abiertas. ¿Por qué? ¿Para qué crees que Dios hizo esto? ¿Por qué crees que es importante? ¿Tú qué harías en esta situación? Entonces, como no hemos sido entrenados, debemos aprender nuevamente a pensar de esta manera, enseñarle a nuestro cerebro a responder. Entonces, te empieza a entrenar para empezar a responder ya cosas más profundas sobre la vida en el segundo. Entonces, es importante hacerlo en el orden porque aquí empezamos con cosas muy suaves. ¿Por qué crees tal cosa? Pero algo sencillo. Entonces, empezamos a formar un pensamiento crítico, ¿sí? Pensamiento abstracto. Qué bueno, Pamela. Yo, la verdad, tengo muchas preguntas más, pero el tiempo se nos está agotando. Entonces, ¿tú qué opinas si puedes acompañarnos en un próximo programa de Perspectivas RTM? Claro que sí, yo feliz de poder ver otra perspectiva de este tema. Me encanta el nombre del programa y me gustaría poder acompañarlos en profundizar un poco más sobre lo que esto significa. Como acabaron de escuchar, amados oyentes, todos están cordialmente invitados al próximo programa de Perspectivas RTM, entrevistas, con esta segunda parte junto con nuestra invitada especial, Pamela Viana, quien nos está hablando de este tema tan importante que es la espiritualidad, la conexión con Dios, pero desde la niñez, de una manera real y profunda. Así que no se lo pueden perder. Gracias por estar conectados en este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima emisión. Bendiciones. Compártenos tu perspectiva del programa de hoy al +57 304 411 8020 y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como RTM Colombia. Hasta aquí Perspectivas RTM. Entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo.